El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de los plátanos que adornaban la plaza del pequeño pueblo de San Miguel. El aire estaba impregnado del aroma a tierra húmeda, y el murmullo de los pájaros acompañaba el bullicio de los ancianos que se sentaban en los bancos, recordando tiempos pasados. En una de esas casas antiguas, la más grande y enigmática de todas, había una puerta que había permanecido cerrada durante más de 50 años. Nadie se atrevía a acercarse, y menos aún a abrirla. Javier, un joven de 17 años, había crecido con las historias que sus abuelos contaban sobre esa puerta. Era un chico curioso, con un brillo en los ojos que delataba su ansia por descubrir el mundo que lo rodeaba. Mientras ayudaba a su abuela en la cocina, la conversación de los mayores siempre capturaba su atención. Esa tarde, mientras la abuela picaba cebollas y el abuelo leía el periódico, la conversación giró en torno a la misteriosa puerta de la vieja casa de la plaza. ¿Te acuerdas de aquella puerta, Javier?, preguntó su abuelo, con una voz temblorosa entre la nostalgia y el temor. La que pertenece a la familia de don Ramón. Javier dejó de lado la bolsa de harina que estaba manipulando y se acercó a escuchar mejor. Su abuelo continuó, con un tono que parecía envolver la historia en una atmósfera de misterio. Cuentan que la familia de don Ramón vivió aquí hace muchos años. La puerta nunca se abrió desde que él se fue. Dicen que guarda secretos que nadie debe conocer. ¿Pero qué secretos?, interrumpió la abuela con curiosidad. Siempre he oído historias de amores perdidos y promesas rotas, pero nunca supe si eran ciertas. No lo sé, respondió su abuelo, pero hay algo en esa puerta que asusta a la gente. Nadie se atreve a acercarse. Fue como si, al cerrarse, se llevara consigo todos los recuerdos de quienes vivieron aquí. Javier sintió que su corazón latía más rápido. La puerta cerrada, el misterio, las historias de amor y traición, todo eso lo intrigaba. ¿Qué había detrás de ella? ¿Por qué todos la evitaban? La curiosidad comenzó a encenderse en su interior como un fuego que no podía apagar. Esa noche, mientras se acostaba en su cama, Javier no pudo dejar de pensar en la puerta. No podía permitir que el misterio siguiera sin respuesta. Así que, al día siguiente, decidió reunir a sus amigos, Ana, Carlos y Lucía. Eran inseparables desde la infancia, y Javier sabía que ellos compartirían su inquietud. A la mañana siguiente, bajo un cielo despejado y un sol radiante, los 4 amigos se encontraron en el parque, donde acostumbraban a jugar. «Chicos, tengo que contarles algo», dijo Javier, con un brillo especial en sus ojos. «He escuchado historias sobre la puerta de la vieja casa de la plaza y creo que deberíamos investigar». Carlos, siempre el más escéptico del grupo, levantó una ceja. «¿Esa puerta que nadie se atreve a abrir? ¿Y si está maldita o algo así?» «No seas exagerado», interrumpió Ana, emocionada. «Es un misterio. Siempre he querido saber qué hay detrás. Además, ¿no sería increíble descubrir algo que nadie ha visto en años?» Lucía, que había estado en silencio hasta ese momento, asintió con la cabeza. Ella siempre había sido la más aventurera del grupo. «Estoy dentro. Vamos a averiguarlo, Javier». «¿Cuándo lo hacemos?» «Hoy mismo», respondió Javier, decidido. «¿Por qué esperar? La curiosidad nos está matando». Los amigos se miraron entre sí, una mezcla de emoción y nerviosismo en sus rostros. La idea de explorar lo desconocido los llenaba de adrenalina. Así que, después de hacer una rápida planificación, se dirigieron hacia la plaza, donde se erguía la vieja casa como un guardián de secretos. Al llegar, la casa parecía aún más imponente de cerca. Las paredes estaban cubiertas de hiedra, y las ventanas, polvorientas y quebradas, parecían ojos vacíos que observaban a los intrusos. La puerta, que había sido objeto de tantas leyendas, estaba ahí, robusta y silenciosa. «No puedo creer que estemos aquí», susurró Lucía, mientras se acercaba cautelosamente a la puerta. «Se siente como si el tiempo se hubiera detenido». «Vamos, no seamos cobardes», dijo Carlos, intentando ocultar su propio nerviosismo. «Solo tenemos que echar un vistazo». Javier se acercó a la puerta, su corazón latiendo con fuerza. No había vuelta atrás. La curiosidad lo impulsaba a descubrir la verdad. Con un rápido movimiento, empujó la puerta, pero ésta no se movió. Estaba firmemente cerrada, como un cofre que guardaba tesoros invaluables. «Parece que no será tan fácil», comentó Ana, un poco decepcionada. «Claro que no», respondió Javier, frunciendo el ceño. «Es una puerta que ha permanecido cerrada por décadas. Pero debe haber alguna manera de abrirla». Mientras los amigos discutían, comenzaron a explorar los alrededores de la casa. A medida que caminaban por el jardín descuidado, encontraron objetos olvidados que parecían contar historias de otros tiempos. Una antigua bicicleta, un columpio cubierto de maleza y, más allá,
una serie de cajas de madera apiladas en un rincón. «Miren esto», dijo Lucía, acercándose a una de las cajas. «Parece que están llenas de cosas viejas». Los amigos se reunieron a su alrededor mientras Lucía abría una de las cajas. Dentro, encontraron fotografías amarillentas y cartas dobladas con cuidado. La nostalgia invadió el aire. Eran fragmentos de vidas que habían pasado por allí, una ventana al pasado. «¿Qué dicen las cartas?», preguntó Ana, curioseando. Mientras Lucía sacaba una carta y la leía en voz alta. La historia que contenía fue revelando un mundo de emociones. Amores, despedidas, sueños perdidos. Cada palabra resonaba en los corazones de los amigos, conectándolos con personas que nunca conocieron, pero cuyas vidas parecían entrelazarse con la suya. «Esto es increíble», dijo Carlos, con un tono de asombro. «Es como si estuviéramos desenterrando parte de la historia de este pueblo». Javier miró a sus amigos, la emoción en sus ojos reflejaba la intensidad del momento. Allí, en medio de cartas y fotografías, comenzaron a sentir que el misterio de la puerta era más profundo de lo que habían imaginado. Era un eco del pasado que resonaba en sus propias vidas, una conexión que los unía a aquellos desconocidos. «¿Qué haremos con todo esto?», preguntó Ana, mientras tomaba una foto de una joven sonriente. «No lo sé, pero creo que debemos seguir investigando», respondió Javier, decidido. «Hay algo más aquí, algo que nos está llamando». Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando la casa en tonos dorados y anaranjados, Javier y sus amigos supieron que su aventura apenas comenzaba. La puerta cerrada seguía siendo un enigma, pero en su búsqueda habían encontrado historias que los unían a una historia más grande, una que estaba esperando ser descubierta. La curiosidad, la valentía y la amistad los llevarían hacia un camino lleno de secretos y revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. Mientras el sol comenzaba a caer en el horizonte, Javier, Ana, Carlos y Lucía se encontraron rodeados de cartas y fotografías antiguas en la polvorienta estancia de la vieja casa. La luz del atardecer entraba por las ventanas rotas, creando sombras que danzaban en las paredes agrietadas. Entre las cartas, una en particular captó la atención de Javier. Era un sobre amarillento, con un nombre que resonaba en su mente: Isabela. «Mira esto», dijo Javier, sosteniendo la carta con manos temblorosas. «Habla de un amor prohibido entre...». Ana se acercó, curiosidad brillando en sus ojos. «¿Qué dice?», preguntó, inclinándose hacia la carta. Javier comenzó a leer en voz alta. «Querido Mateo, aunque nuestros corazones anhelan estar juntos, el destino y las decisiones de nuestros padres han decidido por nosotros. Cada día que pasa es un día que pasa sin ti, y aunque la distancia nos separe, siempre serás mi único amor». Lucía, que escuchaba con atención, soltó un suspiro. «Es tan trágico. ¿Por qué la familia de Isabela no aceptó su amor?». «Quizás por el estatus social», sugirió Carlos. A menudo, en esos tiempos, los amores de diferentes clases no eran bien vistos. Ana asintió, pensativa. «Es una historia muy común, pero nunca deja de ser conmovedora. ¿Te imaginas tener que renunciar a alguien que amas por la opinión de otros?». Javier continuó leyendo, sumido en la historia. La carta hablaba de encuentros furtivos en el bosque, de promesas susurradas bajo la luz de las estrellas y de un futuro que jamás podría ser. La tristeza en la voz de Isabela era palpable, y Javier sentía que la habitación misma respiraba la añoranza de aquel amor perdido. «¿Creen que había esperanza de que se reunieran?», preguntó Lucía, con un atisbo de esperanza en su voz. «No lo sé», respondió Javier, dejando la carta a un lado. «Pero parece que su amor fue lo suficientemente fuerte como para soportar cualquier obstáculo. Tal vez, solo tal vez, Mateo encontró la manera de volver». Los amigos intercambiaron miradas, cada uno perdido en sus pensamientos sobre el amor y sus propias experiencias. De repente, Ana rompió el silencio. «He escuchado una leyenda local sobre esta casa y esa puerta», dijo, con una chispa de emoción en sus ojos. «Dicen que hay un tesoro escondido detrás de ella, algo que pertenece a Isabela y Mateo». La curiosidad de Javier aumentó. «¿Un tesoro? ¿Qué tipo de tesoro?». Ana sonrió, disfrutando de la atención. «Se dice que, en el último día que se vieron, Mateo le regaló a Isabela un collar de perlas, y que, en algún lugar de esta casa, hay un cofre donde guardaron sus sueños y promesas. Algunos creen que el collar está detrás de esa puerta, esperando a ser encontrado». «Eso suena increíble», exclamó Carlos. «Si realmente hay un tesoro, deberíamos intentar abrir la puerta. Quizás eso nos ayude a entender lo que pasó entre ellos». «Pero, ¿y si hay algo más que eso?», intervino Lucía, inquieta. «La puerta ha estado cerrada por una razón. ¿Qué tal si hay secretos oscuros detrás de ella?». Ana frunció el ceño.
A veces los secretos son lo que nos mantienen en la oscuridad. Tal vez, abrir la puerta nos permita descubrir la verdad sobre Isabela y Mateo. ¿No creen que merecen que se sepa su historia? El grupo se sumió en un silencio reflexivo, cada uno sopesando las palabras de Ana. La idea de un tesoro oculto, junto a la historia de amor trágico, les daba una sensación de urgencia. Deberíamos regresar mañana, propuso Javier, con renovada determinación. Con linternas y herramientas. Si hay algo detrás de esa puerta, no podemos dejarlo pasar. Las sombras del atardecer envolvieron la habitación mientras el grupo tomaba la decisión de regresar al día siguiente. Sin embargo, a medida que la noche se acercaba, un extraño ruido resonó en el interior de la casa. Era como un susurro, un lamento que cortaba el aire y hacía que la piel de los amigos se erizara. ¿Escucharon eso?, preguntó Carlos, mirando a su alrededor con preocupación. Sí, ¿qué fue?, respondió Ana, su voz temblando ligeramente. Javier se quedó en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Tal vez solo fue el viento, dijo, aunque su tono no sonaba muy convencido. No creo que sea solo el viento, dijo Lucía, su mirada fija en la puerta que llevaban días observando. Hay algo más aquí. El ruido continuó, un eco débil que parecía invitarles a acercarse. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quizás deberíamos irnos por ahora, sugirió. Esto puede esperar hasta mañana. Ana asintió, aunque la decepción en su rostro era evidente. Está bien, pero no puedo dejar de pensar en lo que hay detrás de esa puerta. Carlos se levantó, sacudiendo el polvo de sus pantalones. Volveremos. Y cuando lo hagamos, lo haremos juntos y con valentía. Lucía miró a sus amigos y sonrió, aunque la inquietud aún persistía en su corazón. Sí, juntos. Mañana será el día en que descubramos el secreto de la puerta. Con esa promesa resonando en el aire, el grupo salió de la casa, dejando atrás las cartas y el eco del amor perdido. La noche se cerró sobre ellos, y la puerta continuó cerrada, guardando su misterio, pero el deseo de abrirla seguía vivo dentro de sus corazones. La historia de Isabela y Mateo apenas comenzaba a desvelarse, y la próxima vez que se encontraran frente a ella, la verdad podría, finalmente, salir a la luz. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, cuando Javier y sus amigos se reunieron nuevamente frente a la vieja casa de la plaza. La emoción y la adrenalina burbujeaban en sus venas, mientras se preparaban para lo que podría ser el momento más importante de su investigación. Con linternas en mano y herramientas improvisadas, se miraron unos a otros, nerviosos pero decididos. ¿Están listos?, preguntó Javier, su voz llena de determinación. «Listos y dispuestos», respondió Ana, con una sonrisa que apenas disimulaba su inquietud. Carlos, que siempre tenía un aire de tranquilidad, asintió y agregó: «No tenemos nada que perder, ¿verdad? Solo un misterio por resolver». Lucía, que había estado observando la puerta cerrada con una mezcla de respeto y temor, respiró hondo y dijo: «Solo, prometan que si algo raro sucede, nos iremos de inmediato». Todos rieron nerviosamente, pero en el fondo sabían que la curiosidad era más fuerte que cualquier miedo que pudieran sentir. Se acercaron a la puerta, que parecía más imponente de cerca. Javier se arrodilló, examinando la cerradura mientras sus amigos lo rodeaban. La madera estaba desgastada, pero la cerradura, aunque oxidada, parecía resistente. ¿Creen que realmente podamos abrirla?, preguntó Carlos, mirando a Javier. Si encontramos la llave adecuada, seguro que sí, respondió Javier, con confianza. Después de unos momentos de inspección, decidieron que lo mejor era buscar alrededor de la casa. Se dispersaron, explorando el jardín desordenado y las áreas circundantes. Mientras buscaban, Javier sintió que algo brillaba en el suelo, parcialmente cubierto por la maleza. Se agachó para recogerlo y, para su sorpresa, encontró una llave oxidada, con un diseño antiguo que emanaba una sensación de misterio. «Chicos, miren esto», gritó, levantando la llave en alto. Los amigos se acercaron rápidamente, sus ojos llenos de asombro al ver el objeto en manos de Javier. «¿Crees que esta puede ser la llave de la puerta?», preguntó Ana, inclinándose para observarla más de cerca. «Solo hay una manera de averiguarlo», dijo Javier, con una sonrisa que iluminaba su rostro. Regresaron a la puerta, la cual parecía estar observándolos con sus sombras alargadas y su madera desgastada. Javier insertó la llave en la cerradura, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La llave encajó a la perfección, lo que generó un murmullo de asombro entre sus amigos. «Esto es increíble», murmuró Lucía, que nunca había estado tan cerca de descubrir un secreto tan antiguo. Con un giro firme, Javier logró desbloquear la cerradura,
y el sonido del mecanismo resonó como un eco en la quietud del lugar. Con un último vistazo a los rostros expectantes de sus amigos, empujó la puerta. La puerta chirrió al abrirse, revelando un oscuro pasillo lleno de polvo y telarañas. Un aire estancado y frío les dio la bienvenida, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Javier iluminó con su linterna el interior, y los rayos de luz danzaron en las paredes, revelando viejos retratos y muebles cubiertos de sábanas blancas. «Es como si nadie hubiera estado aquí en años», dijo Ana, su voz temblorosa mientras entraba en la casa. «Mira esos cuadros», señaló Carlos, apuntando hacia las imágenes de personas que parecían mirarles desde el pasado. Sus rostros se entremezclaban con la historia de aquella casa. Cada paso que daban levantaba nubes de polvo, y el silencio era tan profundo que podían escuchar el latido de sus propios corazones. Javier se adelantó y, al iluminar una esquina oscura, encontró un viejo baúl cubierto de telarañas. «Este lugar está lleno de sorpresas», dijo, emocionado. «¿Qué hay dentro?», preguntó Lucía, avanzando con cautela. Javier intentó abrir el baúl, pero estaba cerrado con un candado oxidado. Sin embargo, su curiosidad no se detuvo. Decidió que tal vez dentro de la casa podrían encontrar algo que les ayudara a abrirlo. Exploraron cada rincón, cada habitación, buscando pistas sobre la historia que envolvía la puerta y la casa. Tras una búsqueda meticulosa, encontraron un viejo diario, con páginas amarillentas y desgastadas. «Chicos, miren esto», exclamó Javier, mientras hojeaba el diario. Ana se acercó rápidamente, interesada. «¿Qué dice?», preguntó, intentando asomarse a las páginas. «Es de Isabela», dijo Javier, al reconocer la caligrafía. Los amigos se reunieron alrededor de él, leyendo en voz alta las palabras que Isabela había escrito con tanto anhelo. Había relatos de amor, de pérdidas y de sueños que nunca se cumplieron. La vida de Isabela y Mateo cobraba vida en aquellas páginas, llenando el aire de emociones y secretos. «Parece que Isabela estuvo enamorada de alguien a quien no podía tener», comentó Lucía, con un tono reflexivo. «Sí, habla de un amor prohibido», agregó Carlos, mientras se pasaban las páginas. La atmósfera se tornó densa a medida que leían más sobre la historia de Isabela. Sus palabras estaban llenas de tristeza, pero también de esperanza. Javier sintió que el corazón le latía con fuerza. La conexión que estaban estableciendo con el pasado era palpable. De repente, un ruido rompió el silencio que los envolvía, un sonido que parecía provenir de la parte trasera de la casa. Todos se miraron, y un escalofrío recorrió sus espinas dorsales. «¿Qué fue eso?», preguntó Ana, con los ojos muy abiertos. «Tal vez sea solo el viento», sugirió Carlos, aunque su voz temblaba un poco. «No, no era el viento», insistió Lucía. «Debemos ir a ver». Con un nudo en el estómago, decidieron investigar. Avanzaron hacia la parte trasera de la casa, donde el ruido se había escuchado. La tensión estaba en el aire mientras escuchaban crujidos y murmullos que parecían susurrar secretos de tiempos pasados. «Si hay alguien aquí, que se muestre», dijo Javier, tratando de sonar más valiente de lo que realmente se sentía. Pero no hubo respuesta. En su lugar, encontraron una ventana rota que dejaba entrar una brisa helada. El jardín se extendía más allá, cubierto de hierbas y flores marchitas. En el fondo, un pequeño camino conducía a un cobertizo desgastado por el tiempo. «Deberíamos regresar, esto no me gusta», dijo Ana, con un tono preocupado. Antes de que pudieran dar un paso atrás, un hombre anciano apareció de la nada, con un aire de autoridad y preocupación en su rostro. Era don Ramón, el vecino que siempre había vivido en la casa contigua. «Niños», gritó, acercándose a ellos con pasos apresurados. «¿Qué están haciendo aquí? No deberían estar en esta casa». El grupo se quedó paralizado, sorprendidos por su repentina aparición. «Solo estábamos investigando», explicó Javier, tratando de mantener la calma. «Queríamos saber qué hay detrás de la puerta». «No deben abrir esa puerta», dijo don Ramón, su voz grave resonando en el aire. «Hay cosas que no deben ser desenterradas. Esta casa guarda secretos que no son para ustedes». Los amigos intercambiaron miradas, sabiendo que estaban ante un hombre que conocía más de lo que decía. «Pero, ¿por qué?», preguntó Lucía, con curiosidad y temor. «¿Qué pasó aquí?». El anciano suspiró, su mirada perdida en recuerdos lejanos. «Es una historia de amor, de traición y dolor», comenzó a contar, mientras los amigos se acercaban, ansiosos por escuchar su relato. «Una historia que cambió mi vida para siempre». Don Ramón se acomodó en el viejo banco de madera que había sobrevivido al paso del tiempo, y sus ojos, cargados de historias, se posaron en los jóvenes que lo rodeaban. La luz del sol se filtraba entre las hojas de un árbol cercano,
creando un ambiente casi mágico en el que el aire parecía vibrar con los ecos del pasado. Javier, Ana, Carlos y Lucía, todos con miradas expectantes, sintieron que estaban a punto de recibir un relato que cambiaría por completo su percepción de la puerta cerrada. Isabela y Mateo. Comenzó don Ramón, su voz temblorosa resonando con nostalgia. Eran jóvenes como ustedes, llenos de sueños e ilusiones. Su amor era puro, pero estaba condenado desde el inicio. La familia de Isabela nunca aprobó su relación. Eran de diferentes clases sociales. Mateo, un humilde pescador, y Isabela, la única hija de un acaudalado comerciante. Los amigos se acercaron más, embelesados por la historia que iba tomando forma. Ana, que había escuchado rumores sobre la familia de Isabela, no pudo evitar interrumpir. ¿Y cómo fue que él desapareció? ¿Qué pasó después? Don Ramón suspiró, como si el peso de esos recuerdos lo aplastara. Una noche, Isabela decidió escapar con Mateo. Tenían un plan, se verían en la playa bajo la luna llena. Pero su padre se enteró y, furioso, los buscó. Mateo nunca llegó a la cita. Nadie supo de él después de esa noche. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y un silencio sepulcral se apoderó del grupo. ¿Isabela? Preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Isabela fue enviada a vivir con unos parientes lejanos. Nunca supo qué le había sucedido a su amado. Pasó sus días llorando su ausencia, y la puerta que ahora ven era su refugio, su lugar de esperanza. Hasta que un día, la cerró para siempre, cerrando también su corazón, explicó don Ramón, mientras su mirada se perdía en el horizonte. Lucía, conmovida, tomó la mano de don Ramón. ¿Y usted? ¿Nunca la buscó? Él la miró, y una pequeña sonrisa triste se dibujó en su rostro. La vida es complicada, muchacha. El destino a veces se interpone en el camino del amor. Pero nunca dejé de pensar en ella. Años después, cuando regresé al pueblo, encontré esta casa abandonada. Decidí cerrarla, proteger su memoria y, en cierto sentido, protegerme a mí mismo. El grupo se miró entre sí, comprendiendo que la historia de Isabela y Mateo no solo era un relato trágico, sino también un reflejo de sus propias vidas y miedos. Javier tomó la iniciativa de romper el silencio que se había instaurado. Don Ramón, nosotros queremos abrir la puerta. Queremos conocer la verdad, no solo por Isabela y Mateo, sino también por nosotros mismos. Don Ramón frunció el ceño, y su expresión se tornó seria. No les he hablado de la maldición que pesa sobre esa puerta. Se dice que quienes intentan abrirla sin el corazón puro sufrirán terribles consecuencias. No es solo una leyenda, es una advertencia. Muchos han intentado y han fracasado. Nosotros no tenemos miedo, respondió Ana con determinación. Queremos honrar su historia, no destruirla. Es hora de que los secretos salgan a la luz. Don Ramón los miró fijamente, evaluando la sinceridad en sus ojos. Si insisten, deben saber que las respuestas no siempre son lo que uno espera. La verdad puede ser dolorosa, pero también liberadora. Estamos listos, afirmó Javier, con una firmeza que sorprendió incluso a sí mismo. Haremos lo que sea necesario. Con un suspiro resignado, don Ramón asintió. Está bien. Vayan y abran la puerta. Pero recuerden, lo que encuentren puede cambiarlo todo. Los amigos se despidieron de don Ramón, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. La puerta cerrada los llamaba, y la historia de Isabela y Mateo se convertía en un impulso irrefrenable. Se dirigieron hacia la casa, cada paso resonando con un eco de determinación. Cuando llegaron a la puerta, el aire se volvió pesado, como si el mismo lugar contuviera la respiración. Javier se acercó a la cerradura, sosteniendo la antigua llave que habían encontrado en el jardín. Ana, a su lado, le dio un ligero toque en el brazo. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo? Él asintió, sintiendo el corazón latir con fuerza en su pecho. Si no lo hacemos ahora, nunca lo haremos. Es momento de enfrentar el pasado. Con manos temblorosas, Javier introdujo la llave en la cerradura. Un crujido resonó, y la puerta se abrió lentamente, revelando una habitación cubierta de polvo y telarañas. La luz del día apenas penetraba en el interior, creando sombras danzantes que parecían contar sus propias historias. Es como si el tiempo se hubiera detenido, susurró Lucía, asomándose con cautela. La habitación, aunque en ruinas, estaba impregnada de un aire de misterio. Las paredes estaban adornadas con viejas fotografías enmarcadas, y un gran baúl de madera se encontraba en el centro, cubierto de polvo. ¿Qué deberíamos hacer primero?, preguntó Carlos, mientras sus ojos exploraban cada rincón. Vamos a mirar las fotos, sugirió Ana, acercándose a una de las imágenes que colgaban en la pared. Puede que encontremos algo sobre ellos.
Mientras examinaban las fotografías, Javier sintió una atracción hacia el baúl. Se agachó y, con un esfuerzo, lo abrió. Dentro, encontró un montón de cartas amarillentas y un diario, que parecía haber sido cuidadosamente guardado. «Dios, miren esto», exclamó, sosteniendo el diario con firmeza. La tapa estaba decorada con un hermoso diseño que parecía haber sido creado con amor. Ana se acercó, con los ojos brillantes de curiosidad. «¿Qué dice?» Con manos temblorosas, Javier abrió el diario y comenzó a leer en voz alta. «Querido diario, hoy he vuelto a ver a Mateo. La luna llena ilumina nuestras noches, y mi corazón late por él más fuerte que nunca». A medida que las palabras cobraban vida, la atmósfera de la habitación se transformó. Las páginas parecían susurrar secretos, y la historia de Isabela y Mateo comenzaba a desvelarse ante ellos, como un antiguo hechizo que reclamaba ser escuchado. Los amigos se miraron, sintiendo una conexión profunda con el pasado. La historia de amor prohibido, la pérdida y la esperanza se entrelazaba con sus propias vidas, y cada palabra resonaba en sus corazones. Javier continuó leyendo, sin darse cuenta de que el tiempo se había detenido una vez más. En ese instante, comprendieron que estaban a punto de desenterrar no solo la historia de Isabela y Mateo, sino también las verdades ocultas de sus propios corazones. El polvo en el aire se agitaba con cada movimiento de los amigos mientras la luz de las linternas iluminaba las páginas amarillentas del diario de Isabela. Javier, con el corazón latiendo con fuerza, se inclinó hacia adelante para leer más de cerca. Ana, a su lado, se apresuró a pasar las hojas, ansiosa por descubrir cada secreto que su amiga había dejado atrás. «Escucha esto», dijo Ana, su voz llena de emoción. «Isabela menciona a Mateo en cada página. Parece que él era su mundo». Carlos, quien había estado observando con atención, se acercó un poco más. ¿No es curioso? Aquí dice que Mateo le prometió regresar, pero no sabemos qué le sucedió. ¿Y si realmente desapareció por culpa de su familia? ¿Y si nunca llegó a irse?, susurró Lucía, mirando al resto con una mezcla de intriga y tristeza. Tal vez se quedó cerca, sufriendo por el amor que no podía tener. El grupo se sumergió en la lectura del diario. Cada palabra parecía estar impregnada de la angustia y el anhelo de Isabela. Había descripciones de encuentros secretos, promesas de amor eterno y, finalmente, un destello de desesperación al saber que su familia nunca aceptaría a Mateo. Javier sintió que las emociones de Isabela resonaban en su propio corazón. La historia de un amor prohibido se entrelazaba con la de sus propias experiencias de juventud. El dolor de la pérdida, el anhelo de lo que nunca pudo ser. ¿Ves? Ana señaló una página que parecía especialmente desgastada. Aquí, ella habla de una carta que nunca envió. Debe de ser importante. ¿Por qué no la envió?, preguntó Carlos, frunciendo el ceño. ¿Qué la detuvo? Tal vez el miedo, respondió Javier. El miedo a la desaprobación, a ser rechazada. Es algo que todos hemos sentido en algún momento. La tensión en la habitación era palpable mientras continuaban leyendo. Isabela narraba cómo había escondido la carta en un lugar secreto, esperando el momento adecuado para entregársela a Mateo. Sin embargo, el tiempo pasó y la oportunidad nunca llegó. Esa carta se convirtió en un símbolo de su amor no correspondido y de las barreras que la vida y su familia habían puesto entre ellos. «Esto es increíble», murmuró Lucía, sus ojos brillando con lágrimas. «Es como si Isabela y Mateo fueran nosotros, atrapados en un tiempo que no les permitía ser felices». «Exactamente», dijo Javier. «La historia de Isabela es un reflejo de nuestras propias luchas. Al final, ¿qué somos, sino un cúmulo de decisiones que nos llevan a donde estamos ahora?» Mientras los amigos discutían el contenido del diario, una sensación de conexión con el pasado se apoderó de ellos. No solo estaban descubriendo los secretos de Isabela, sino que también estaban enfrentando sus propios miedos y deseos. Las historias de amor perdidas y sueños no cumplidos resonaban en cada uno de ellos. «¿Por qué no intentamos encontrar esa carta?», sugirió Ana, con una chispa de determinación en sus ojos. «Si ella la escondió, debe haber un motivo. Tal vez nos dé respuestas sobre lo que sucedió entre Isabela y Mateo». «Pero, ¿dónde la buscaríamos?», preguntó Carlos, rascándose la cabeza. «El diario no da pistas concretas». «En el único lugar donde ella podría sentirse segura», respondió Lucía con un brillo en la mirada. «El jardín. Siempre hablaba de cómo se sentía libre allí, lejos de la mirada de su familia». Sin dudarlo, el grupo se levantó, el diario en mano, y se dirigieron hacia el jardín de la casa. Las sombras se alargaban a medida que el sol comenzaba a ponerse, creando un ambiente casi mágico en el aire. Las flores marchitas y los arbustos descuidados parecían susurrar historias de un pasado olvidado, y la emoción del descubrimiento llenaba el aire.
Javier se agachó y comenzó a remover la tierra cerca de un viejo rosal que había llamado la atención de Isabela en sus escritos. Si yo fuera Isabela, buscaría un lugar donde nadie me encontrara, pero que aún tuviera significado, murmuró, mientras sus manos se movían rápidamente entre las raíces. Sí, pero, ¿y si no encontramos nada?, preguntó Carlos, con un atisbo de duda en su voz. ¿Y si todo esto es en vano? Entonces al menos habremos intentado conocer su historia, respondió Ana, con firmeza. No podemos rendirnos tan fácilmente. Después de unos momentos de búsqueda, Lucía exclamó, «Aquí, creo que encontré algo». Todos se acercaron rápidamente, sus corazones latiendo con anticipación. Lucía había desenterrado un pequeño cofre de madera, cubierto de musgo y tierra. Javier lo tomó entre sus manos, sintiendo su peso y la historia que contenía. «Esto tiene que ser», dijo, abriendo el cofre con cuidado. Dentro, encontraron un conjunto de cartas, amarillentas y manchadas, pero aún legibles. También había una pequeña caja de metal que, al abrirse, reveló un anillo de compromiso. «Es el anillo de Mateo», exclamó Ana, cubriendo su boca con las manos. «Está aquí, junto a las cartas». Mientras todos los amigos examinaban el contenido del cofre, Javier sintió una profunda conexión con Isabela. La joven había guardado sus recuerdos y su amor en ese pequeño cofre, esperando que algún día alguien encontrara su legado. «¿Qué dirías tú si pudieras hablar con ella?», preguntó Carlos, rompiendo el silencio reverente que había caído sobre ellos. «Le diría que no tuvo que sufrir en silencio», respondió Javier, su voz suave. «Que el amor verdadero nunca se olvida, y que su historia merece ser contada. Y que a veces, el amor requiere valentía», añadió Lucía, mirando a sus amigos. «Valentía para abrirse a los demás, para arriesgarse a ser herido». Con el cofre en sus manos, el grupo regresó a la habitación donde habían encontrado el diario. Allí, decidieron leer las cartas una a una, descubriendo la profundidad del amor de Isabela y Mateo. Cada carta era un testimonio del anhelo, la pasión y la tristeza de un amor que no pudo florecer. «¿Y si Mateo no solo desapareció?», sugirió Ana mientras leía con atención. «¿Y si él también estaba atrapado, al igual que Isabela, en un amor que no podía ser?». La revelación dejó a los amigos en un silencio contemplativo. La historia que habían desenterrado no solo era la de un amor perdido, sino la de dos almas que, a pesar de las circunstancias, nunca dejaron de amarse. Y mientras leían, Javier sintió que la conexión que habían formado con la historia de Isabela y Mateo era más profunda de lo que jamás había imaginado. Al final de la última carta, encontraron una foto de Mateo. Era un rostro joven y lleno de vida, con una sonrisa que parecía brillar incluso en la imagen en blanco y negro. Al observar la foto, la realidad se fragmentó en la mente de Javier como un espejo roto. Es don Ramón», murmuró, casi sin aliento. «Es él. Mateo. Era Mateo». La revelación los dejó atónitos, y un silencio pesado llenó la habitación, mientras cada uno procesaba lo que acababan de descubrir. El aire en la habitación era espeso. Los amigos, aún atónitos por la revelación de que don Ramón era, en realidad, Mateo, el antiguo amante de Isabela, se encontraban en un estado de confusión y asombro. Javier dio un paso adelante. Su voz temblaba mientras se dirigía al anciano. «Don Ramón. Mateo, ¿por qué nunca nos dijiste la verdad?», preguntó, buscando en sus ojos alguna explicación que pudiera dar sentido a todo lo que habían descubierto. El anciano miró hacia el suelo, las arrugas de su rostro profundizándose mientras recordaba un pasado que había cargado durante tanto tiempo. Su voz, más suave de lo que cualquiera esperaba, resonó en la habitación polvorienta. «Porque el dolor de perder a Isabela fue demasiado profundo. Cerré esa puerta para proteger su memoria, y la mía. No quería que nadie supiera lo que había pasado, el amor que tuvimos, la tragedia que nos separó». Ana, que había estado observando en silencio, sintió que la tristeza impregnaba el aire. Se acercó a don Ramón, su mirada llena de compasión. «¿Y qué hay de su historia? Isabela merece que su memoria sea honrada». «Lo sé», respondió don Ramón, levantando la vista por primera vez, encontrando la determinación en los ojos de los jóvenes. «Pero por tanto tiempo me vi atrapado en el miedo. Miedo a que la gente hablara, a que el amor que sentimos se convirtiera en un chisme». Carlos, que había permanecido en un rincón, pensó en voz alta. «Pero ahora que lo sabemos, ¿no sería mejor que el pueblo conociera la verdad? Isabela y Mateo merecen ser recordados, no ocultos tras una puerta cerrada». Don Ramón asintió lentamente, sintiendo el peso de sus palabras. Era como si las paredes de la habitación comenzaran a desmoronarse, liberándolo de un encierro autoimpuesto. «Tienen razón». Su voz se tornó firme.
Tal vez ha llegado el momento de abrir no solo la puerta, sino también mi corazón. Javier sintió una chispa de esperanza al escuchar a don Ramón. Podríamos organizar un homenaje en el pueblo. Recordar su amor, su historia. Así, la puerta abierta simbolizará no solo el final de un secreto, sino un nuevo comienzo. Don Ramón sonrió, una sonrisa nostálgica que reflejaba tanto dolor como amor. Eso sería un honor. Para Isabela. Mientras hablaban, un rayo de luz se filtró a través de la ventana, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Era como si el mismo lugar estuviera celebrando la liberación de aquellos secretos. Podríamos invitar a todos los vecinos, sugirió Lucía, su entusiasmo renovado por la idea de celebrar una vida que había sido olvidada durante tanto tiempo. Necesitamos contarles la historia de Isabela y Mateo, y mostrarles que el amor verdadero nunca muere. Ahora que conocemos la verdad, agregó Ana, podemos compartir las cartas y el diario. Así todos entenderán la profundidad de su amor y el sacrificio que hicieron. Don Ramón sintió una mezcla de nervios y alivio. La idea de abrir su pasado al pueblo era aterradora, pero también era un paso hacia la sanación. Está bien, dijo finalmente. Estoy listo para enfrentar lo que venga. Los jóvenes comenzaron a organizar sus pensamientos y planes. Se sentaron en la mesa que aún guardaba el diario de Isabela, y comenzaron a discutir cómo llevarían a cabo el homenaje. Podríamos hacerlo en la plaza del pueblo, sugirió Carlos. Es un lugar central, donde todos pueden asistir. Sí, y tal vez podamos preparar una pequeña exposición con las cartas y fotos, añadió Javier. Mostrar el legado de Isabela y Mateo a través de los años. Don Ramón escuchaba, observando cómo la pasión de estos jóvenes revitalizaba su propio corazón cansado. Recordó cómo había sido su juventud, llena de sueños y esperanzas, y cómo el amor de Isabela había sido su mayor tesoro. Me gustaría hablar con algunos de los vecinos, dijo don Ramón, su voz más firme. Algunos de ellos conocieron a Isabela. Tal vez puedan compartir sus recuerdos. Eso sería increíble, respondió Lucía. Así, la historia se convertirá en una parte viva de la comunidad. La emoción comenzó a crecer entre ellos, y con cada palabra, la idea de un homenaje se convertía en una realidad palpable. Podemos hacer un gran cartel, dijo Ana, dibujando en el aire con sus manos. Un homenaje a Isabela y Mateo. Un amor que nunca se apagó. Don Ramón sonrió al escuchar el entusiasmo de los jóvenes. Finalmente, sentía que la sombra del pasado comenzaba a desvanecerse. Les agradecería que me dejaran participar en la organización. Su voz tembló ligeramente. Quiero que cada rincón de este pueblo recuerde lo que significó Isabela para mí. Javier asintió, sintiendo como la mezcla de nostalgia y esperanza llenaba el ambiente. Juntos, haremos que su historia nunca se olvide. La conversación continuó, y pronto comenzaron a trazar un plan. La idea de un homenaje se transformó en una realidad vibrante mientras la noche caía sobre el pueblo. Finalmente, después de horas de planificación, don Ramón se levantó, mirando a los jóvenes con gratitud. Gracias por darme la oportunidad de redescubrir a Isabela. No solo a ella, sino a ti también, don Ramón, dijo Lucía. Todos merecemos ser recordados y honrados por quienes somos y por lo que hemos amado. Con esas palabras resonando en el aire, el grupo se despidió, cada uno sintiendo que había sido parte de algo verdaderamente significativo. La puerta, que había permanecido cerrada durante tanto tiempo, ahora abría un nuevo capítulo no solo en la historia de Isabela y Mateo, sino también en la vida de don Ramón y de cada uno de ellos. Al salir de la casa, Javier miró hacia atrás, observando la puerta que, de alguna manera, había sido un símbolo de encierro y dolor. Pero ahora, también era un símbolo de liberación y amor que resistía la prueba del tiempo.